¿Cuál es el impacto legal, Belisario? Y buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, un gusto de poder compartirlos en esta mañana tan estrellada. ¿Cómo no? Y tan golpeadita. Efectivamente, bueno, ahora hay que visualizar dos aspectos que se avecinan. Uno, la determinación de las responsabilidades administrativas que tiene que señalar el INCOFER al interior de la institución. Y dos, las acciones que tiene que hacer tanto el organismo de investigación judicial con la Fiscalía de la República para determinar el tipo de sanción o de conducta que eventualmente podría ser punible y elevar eventualmente a un juicio y que sea un juez de la República el que determine las sanciones aplicables en el aspecto penal. Luego vendrán las responsabilidades de carácter civil, de los reclamos que cada uno de los afectados eventualmente pueden hacer precisamente al Estado costarricense. Pero uno se pregunta porque también se hablaba de que el INCOFER tiene su póliza y que todos van a estar atendidos, ¿verdad? Aquí hablamos de 245 pasajeros atendidos, 8 graves que están en el hospital. ¿Qué podemos esperar? Porque si bien es cierto, pues claro, los van a atender y ojalá todo el mundo salga avante bien, pero ¿qué pasa además de eso? ¿Hay posibilidad de demandar, Belisario? La ley del INCOFER del año 1985 precisamente establece la obligación para que el INCOFER tenga esa responsabilidad para poder atender cualquier tipo de lesión que eventualmente un usuario de los trenes puede sufrir, como es el caso este. Por eso, ahora ustedes vieron en las noticias de Repretel que se estaban enviando ya pacientes directamente al Hospital del Trauma. Correcto. En el fondo, todos esos pacientes tendrán que ser remitidos a partir del momento en que reciban las primeras atenciones en el San Juan de Dios y en el Hospital México, serán remitidos al Hospital del Trauma, precisamente para aplicar la póliza de responsabilidad que tiene precisamente el INCOFER con el Instituto Nacional de Seguros. ¿Qué va a pasar ahí? Ok, después de que reciban la atención médica correspondiente, una vez de que se determine eventualmente cada una de las lesiones que las personas han sufrido, estaríamos en presencia o de lesiones leves, levísimas, graves, obviamente lesiones culposas, y habrá que empezar por parte de la Fiscalía y por parte de los abogados de cada una de las personas lesionadas o afectadas a determinar cuáles son esas conductas típicas, jurídicas y culpables que eventualmente uno pueda querellar o que la Fiscalía pueda querellar, para poder reclamar primero la responsabilidad penal de los maquinistas con la responsabilidad solidaria del Estado. Aunque el artículo 32 de la ley del INCOFER establece una exoneración, vean qué interesante, y dice que el INCOFER no es responsable de los daños causados a las personas si median causas de fuerza mayor o caso fortuito. Pero en el caso del Estado, porque vamos a ver, un servicio que mueve 3 millones de pasajeros al año, un poco más de eso, que sabe que las vías no están en las condiciones óptimas porque todo el mundo habla de que este país no tiene un sistema de tren que es adecuado y es seguro. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado sabiendo todos esos elementos que a fuerza dijo hay que reactivar el tren de hace no sé cuántos años que hoy está totalmente obsoleto? Ok, ahí se derivan dos tipos de responsabilidades. Uno, que sería la responsabilidad civil, para determinar si el Estado costarricense es o no responsable por no brindar un servicio seguro y adecuado a las necesidades de los costarricenses. Y dos, lo que se va a desatar posiblemente después de esto la próxima semana, que será el análisis de la responsabilidad política, en este tema. Ya yo veo diputados en las próximas horas que estarán llamando a cuentas al presidente ejecutivo del INCOFER, estarán llamando a cuentas al ministro de Transportes para efectos de determinar eventualmente las responsabilidades de orden político que eso perfectamente se podría dar. Si yo soy una de las personas afectadas, claro que yo puedo perfectamente demandar al Estado costarricense en virtud de que no me dio ese servicio en las condiciones en las cuales se estaría pactando de seguridad y de garantía precisamente para mi vida y para mis bienes. Ahora, en el caso, por ejemplo, del supuesto, ¿verdad? Aquí se habla de un problema de comunicación entre los maquinistas. ¿Cuál sería la responsabilidad? En el caso que esta fuera la causa real, ¿el Estado, cuál sería? ¿Ya el Estado quita responsabilidad o no, Belisario? Y cae directamente en la persona, digamos. Bueno, es que vea, vamos a tratar de buscar acá precisamente
para leerles con detalle lo que dice el artículo 32 de la ley sobre el tema de la responsabilidad. Vean lo que dice, es muy importante que ustedes lo conozcan. El artículo 32 de la ley dice que el instituto no será responsable por ninguna pérdida de vida, daño o perjuicio a las personas que incumplan gravemente en relación directa a los reglamentos sobre la vigilancia y transporte, o dos, que sufran la muerte o daños por causas de fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, si la investigación administrativa y los técnicos y los peritos determinan que estamos en presencia de una fuerza mayor o un caso fortuito en este sentido, el ICOFER no tendría responsabilidad alguna. ¿Okay? De acuerdo a lo que los señores diputados en 1985, al establecer la ley, le dieron como un mecanismo de exoneración. O sea, la carga total sería para el maquinista en este caso. La responsabilidad, si fuera el caso. Si es un error humano, la carga, la responsabilidad por las lesiones, que habría que ir sumando la lesión que le causó a cada uno, ¿verdad? Y la tipificación será acumulada, ¿verdad? Por las lesiones que eventualmente se ha causado a cada uno de los heridos. ¿Y cómo queda en materia entonces, penal? Correcto. ¿Y cómo queda entonces el panorama de las víctimas en este caso, de las personas que salieron afectadas? ¿Pueden acusar al Estado si no es el culpable o la acusación va para el maquinista? ¿Cómo es que se maneja entonces esto? Las dos cosas. Digamos ahora, en un primer momento, en una primera fase, una emergencia como estas, lo importante es hacer uso y disfrute de los beneficios de la póliza de responsabilidad civil que tiene ICOFER para efectos de atender de primera mano las responsabilidades o las lesiones que eventualmente las personas han sufrido. Claro, es un corto plazo para atender la emergencia. Exacto. De aquí a los 8 días, digamos, ¿verdad? Sí. De aquí a 8 días. De momento, mientras me cubren, y luego, si mi lesión no es incapacitante y mi lesión me permite, pues entonces ya tendrán que valorar la interposición de la querella o del reclamo en la sede administrativa, ¿verdad? Porque pueden hacerlo en la vía civil, en la vía penal, en la vía contenciosa o inclusive en la sede administrativa, porque la ley le permite al INCOFER inclusive un sistema de arbitraje cuando hay un tipo de controversias entre un usuario y la institución. Entonces evitaría todo un proceso y habría eventualmente una indemnización por los daños causados. ¿Y por el susto? Eso es daño moral. Daño moral. Eso es daño moral. Sí, también. Sí, claro, sin duda alguna es. Ahora, también hay un tema aquí esencial. Usted paga por un servicio que en buena teoría tiene que ser bueno. Si no es bueno, como ha sucedido con este tren, porque no es el primer accidente, han ocurrido una serie de accidentes y siempre están relacionados en una buena medida con la calidad de las vías. Y se va a estrenar ahorita tren hacia Alajuela y entonces uno se pregunta, pero entonces los usuarios, ¿qué hacemos? Preferible tener un servicio malo que puede ocasionar esto que vemos aquí, o mejor se replantee todo el tema de tener un transporte de verdad, en serio, como este país debería tenerlo. Sí, yo quisiera estar en la cabeza de don Guillermo Santana en este momento, a ver qué es lo que realmente está pensando. Ay, sí. Porque irónicamente, a menos de 72 horas de que el presidente Solís iba a llegar en tren a Alajuela, ¿okay? Porque el próximo lunes está anunciada la apertura de la línea San José Alajuela, ocurre esta desgracia, que es una desgracia no solamente para las personas que lo han sufrido, sino para el país en general y que obviamente afecta la dinámica de gobierno. Esto hará necesariamente que desde el aspecto político tenga que replantearse, porque debemos de recordar que esto viene incluso desde la campaña política, cuando se hablaba de la necesidad de modernizar el sistema de ferrocarriles de Costa Rica. Y eso pasa por el tamiz de una acción política en la Asamblea Legislativa. Pero como usuario también, porque podría un usuario decir, realmente montarse en un tren es algo peligroso. Riesgoso en este Ahora, país. me pregunto, ¿alguien puede apelar a que el sistema o a que el servicio se paralice hasta que las cosas y las condiciones estén óptimas? ¿Se puede o no? A mí me parece que eso es lo primero que los miembros del Consejo Directivo del INCOFER, que tienen igualmente responsabilidad solidaria por todo lo que pasa en la institución, van a sopesar en la próxima reunión para ver si efectivamente se reúnen las condiciones para ofrecer ese servicio de transporte. Puede ser que determinen en alguna medida que ciertos tramos sí efectivamente estén bien, o puede ser que tengamos que eventualmente hasta paralizar una acción drástica, poder paralizar la prestación del servicio con las consecuencias que eso trae. Ahora, en consecuencias, ¿verdad? Graves. Y en honor a la verdad,
Además, se ha tratado de impulsar una ley de modernización del tren porque también es una realidad que se necesita como medio de transporte para solucionar este caos. El desahogo del transporte público, ahora estábamos viendo, ¿cuántas? 10.000 personas promedio 10.000 personas son las que viajan en tren a diario en nuestro país y que desahogan muchísimo en varias comunidades. Entonces, esto también sería tremendo el hecho del cierre, ¿verdad? Porque de alguna manera también es Impacta. un caos para los que son usuarios diarios de este servicio. Exacto, Douglas y Patricia. Yo creo que aquí lo que se avecina ahora es un proceso de profunda reflexión con respecto a qué se tiene que hacer de manera inmediata y en donde no solamente el Poder Ejecutivo tenga que tomar una acción, sino que también la Asamblea Legislativa. Aprovechar la coyuntura de que la iniciativa en la agenda legislativa esté en manos del Poder Ejecutivo, me parece que es importante para que pueda eventualmente con 38 votos tomar una acción inmediata a la Asamblea Legislativa que venga a darnos una ley de modernización, como dice Douglas, en las condiciones que el país lo necesita con urgencia.